Hola cibernauta, seguimos en el curso de Photoshop CS creado por videotutoriales.es. Vamos a trabajar un poco más con las capas. Este ejercicio lo habíamos acabado en el temario anterior. Bien, teníamos un fondo y un pájaro en una capa independiente. ¿Recuerda? Muy bien, habíamos seleccionado el pájaro y lo habíamos puesto en este documento. Muy bien, ahora lo que vamos a hablar es de esta ventana de aquí. Efectos, estilos de capa. Vamos a añadir efectos a esta capa. Primero quiero que veas una cosa. Activo la capa fondo y no le puedo aplicar efectos. En cambio, activo una capa que no sea la capa fondo y sí le puedo aplicar efectos. Veremos cómo convertir la capa fondo en capa normal para poder aplicar efectos. No te preocupes. Vamos a ver cómo aplicar efectos a esta capa. Tengo la capa activa y clico en la F. Muy bien. Fíjate que aparecen diferentes efectos que podemos aplicar a nuestra capa. Voy a clicar en sombra paralela. Clicamos aquí. Me aparece una ventana. Fíjate, una ventana con diferentes parámetros de la sombra paralela, que es la que acabamos de activar en estos momentos. Muy bien, aparto un poquito esta ventana para que veas lo que está pasando y fíjate. Debajo del pájaro ha aparecido una pequeña sombra. Por el parámetro distancia, este que tengo aquí, puedo controlar la distancia a la que se encuentra la sombra. Fíjate. ¿Lo ves? Muy bien, hemos apartado un poquito la sombra. Y ahora, con este de aquí, configuraremos el ángulo de donde viene la luz. Si digo, lo pongo aquí arriba, es como si la luz viniese de aquí. Fíjate, si voy cambiando el ángulo, con esto le digo dónde está el origen de la luz. Arriba. Muy bien, una forma mucho más cómoda de mover la sombra es aparto un poquito el diálogo, lo dejo aquí para que veas lo que está pasando, fíjate, así, fíjate en lo que va a pasar con el ángulo y la distancia. Voy directamente a la imagen y lo muevo. Fíjate cómo va cambiando el ángulo y la distancia automáticamente conforme yo lo voy moviendo. Lo dejo aquí encima de la duna. Muy bien, con esto hemos visto que automáticamente yo puedo modificar el ángulo y la distancia en la sombra directamente. Muy bien, ¿qué más tenemos? La extensión y el tamaño. Con esto podemos configurar el tipo de sombra, fíjate. Aumento un poquito el tamaño y se desenfoca. Y con la extensión se hace más grande también, fíjate. Puedo hacerlo más grande, más pequeña, dependiendo de lo que te interese. Fíjate, muy bien. Ya lo tenemos. Hemos configurado una sombra paralela de la capa que teníamos activa, la capa pájaro. Vuelvo a poner el diálogo en medio y voy a aceptar este diálogo. Pulso en el botón OK. Muy bien, podemos observar, me hago un poquito más grande la ventana de las capas, podemos observar que me ha creado una nueva capa debajo de la capa pájaro, una capa de efectos. También tenemos sus ojos. Podemos clicar en el ojo y deshabilito temporalmente el efecto. Vuelvo a clicar y vuelvo a tener el efecto a la vista. Si quieres modificar cualquier cosa del efecto, solo tienes que pulsar 2 veces en el efecto deseado. Por ejemplo, quiero modificar la sombra. Hago 2 clics en la sombra y vuelve a aparecer el diálogo de la sombra. Aquí modificaría cualquier cosa, un poquito más abajo, y acepto el diálogo para aceptar dicha modificación. Muy bien, tienes un triangulito a la derecha de la capa que se le han aplicado los efectos, tienes un triangulito. Si clicas en él, contrae todos los efectos. Vamos a ver que una capa puede tener más de un efecto. Clicamos otra vez y vuelve a expandirlos. Muy bien, vamos a aplicar otro efecto a nuestra capa del pájaro. Clicamos en la F y ahora le quiero aplicar un efecto de trazo. Clicamos aquí, trazo. Nos vuelve a aparecer la ventana correspondiente, lo ves en esta parte de aquí, con los parámetros de trazo, porque es el efecto que le acabamos de ejecutar. Tenemos el tamaño del trazo, más gordo o más delgadito, ¿lo ves? Perfecto, lo pongo un poco gordo para poder explicarte cosas. Muy bien. Aquí le puedo cambiar el color, clico aquí y le cambiaría a un color, este de aquí. Fíjate que me está creando un contorno de un color determinado. Muy bien, ¿qué más tengo como básico? ¿Hacia dónde lo hago? Si lo hago hacia afuera,
La capa, en este caso el pájaro, se ve íntegramente. Puedo hacerlo hacia adentro, te comes completamente el pájaro, y hacia el centro, mitad para un lado o mitad para el otro. Bien, lo dejo hacia afuera. Muy bien, acepto el diálogo. Veo que nos ha aplicado dos efectos, el de sombra que ya tenía y el nuevo de trazo. Puedo, con los ojos, deshabilitar temporalmente un efecto, este o este. Puedo poner el triangulito, así oculto todos los efectos y no ocupan espacio en la ventana de capas. Vuelvo a clicar en el triangulito, aparecen los efectos. Bien, si quieres modificar cualquier efecto, ya sabes, doble clic. Ahora, ¿cómo borrar un efecto? Selecciono el efecto, mantengo presionado, lo ves que se ha convertido en negro, y lo voy a tirar a la papelera. Muy bien, con esto hemos quitado para siempre nuestro efecto de trazo. Muy bien, con esto nos hemos introducido en lo que son los efectos de capa. Veremos más cosas en sucesivos ejercicios.